בראשית ברא אלוהים את השמיים, את השמיים. Bienvenidos sean todas las personas que están escuchando este programa desde cualquier parte del mundo, de cualquier día de la semana, cualquier horario que nos esté escuchando, mes y año. Hoy estudiaremos la porción de la Torá llamada Bo. Es el programa número 15 y este programa consiste desde Éxodo 10:1 hasta el capítulo 13, versículo 16, donde veremos las últimas 3 plagas que Dios le mandó a Egipto por medio de Moisés para la liberación de su pueblo, así como la Pascua. Transmitiendo desde el norte de México, un servidor, Guillermo Guerrero, y le damos la bienvenida a nuestro estudio virtual a nuestro compañero de milicia, Gabriel Estrada. Buenas noches, Shabbat Shalom. Buenas noches, Shabbat Shalom. No, hombre, gracias a ti otra vez por la invitación. Qué raro que no te hartas de invitarme. Pero no, muy contento. Ya sabes que es de esas cosas que se disfrutan, ¿no? Sí, disfrutamos mucho el programa pasado, así como pues prácticamente todos, pero el pasado, no sé, me dejó un muy buen sabor de boca. Y ya, con ansias para empezar este nuevo programa. Pues les recuerdo que este y todos los programas que hemos grabado están disponibles para ser escuchados de forma gratuita en la página buscandoloescondido.com, en el menú audioprogramas, bajo el subtítulo Maravillas escondidas en la Torá. Ahí también los puedes bajar a tu computadora o celular para que los escuches donde y cuando tú quieras. Y también te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube, donde también se están subiendo los programas y algunos otros videos documentales de interés. Quiero mandar un saludo antes que nada a Itziar Sakanasi, que nos escucha desde Alemania. Bienvenida de regreso, porque se había perdido algunos programas por unos viajes. Y también a Diego Monzón, que nos escucha semana tras semana. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios, dudas, todo lo que se les ocurra en cualquiera de los medios donde estamos posteando, ya sea directamente en el post del programa o en Facebook, Google, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, antes de comenzar a leer y a desmenuzar estos capítulos de Éxodo que están muy muy llenos de carnita, pues quiero decir una pequeña oración. Quiero leer el Salmo 119, versículo 18. Padre creador del cielo y de la tierra, por favor, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas que tienes escondidas en tu Torá. Amén. Y amén. Si es la primera vez que estás escuchándonos, ¿qué es lo que estamos haciendo en estos programas? Pues estamos agarrando una porción que consta de 4 a 6 capítulos, de acuerdo a la tradición judía, a la tradición rabínica, que dividen los primeros 5 libros de la Biblia en pequeñas porciones de estudio que se estudia cada semana. Entonces, ahorita llevamos 15 semanas haciendo esto, pues todos los estudios anteriores están ahí en la página, en internet, y pues eso es lo que hemos estado haciendo. Leemos, explicamos un poco, nos hacemos preguntas, nos quedamos con más dudas. Sí, así es. Y una cosa que yo creo que sí vale la pena aclarar, Memo, también es el propósito no es judaizar, ¿no? Sino aprovechar una experiencia de más de 3.500 años que tiene el judaísmo para tratar de entender un poco más el resto de la Biblia, ¿no? Porque de repente sacamos las cosas de su contexto, hablamos de Pablo, hablamos de Jesús y no entendemos que ellos aprendían estas cosas y escuchaban estos comentarios. Entonces, ¿hasta qué punto influyó en ellos toda esta enseñanza, ¿no? Es decir, darnos un poco de contexto, ¿no? De repente sí hay gente que puede decir, ya ves, esto están judaizando. Definitivamente, bueno, yo en lo personal, Memo, no sé tú, yo no le recomiendo el judaísmo a la gente, no así como se conoce, ¿no? Si me preguntaras cuál es el judaísmo que a mí me gusta y que es el que procuro practicar, es el judaísmo más puro, ¿no? Que no forzosamente es el judaísmo que conocemos hoy. Entonces sí, y sobre todo en esta parashá, Memo, en la que vamos a ver el nacimiento de Israel como nación, ¿no? Entonces, pues ya quiero empezar.
Pues empecemos entonces. Porque si no me agarro a hablar como perico. Eso es bueno. Y pues bueno, entonces empezamos. Éxodo 10, versículo 1. En esta porción es, yo creo que de las porciones donde más veces repite el nombre de Dios, el tetragramatón. Pues empieza diciendo que Dios le dijo a Moisés que vaya a Faraón. Nos acordamos la porción pasada, vimos las 7 primeras plagas y ya esta vamos a ver las últimas 3 plagas, ¿no? Entonces habíamos visto cómo una y otra vez con cada plaga iba Moisés y Aarón con Faraón, porque Dios les decía que fueran y que les pidiera que dejaran ir al pueblo, y si no los dejaban ir, pues una plaga, la otra plaga, y Faraón en varias ocasiones como que quería ceder, pero pues sabemos que tenía el corazón endurecido y pues por plan de Dios también no los dejaba salir, para que pudiera seguir mostrándose el poder de Dios. Entonces llegamos a una 7ª plaga que es conocida como la plaga de las langostas. Y las langostas no las langostas del mar que son tan caras, sino son pues los chapulinzotes, ¿no? Entonces pues le dice una vez más Dios que vaya con Faraón, que le diga que deje ir a su pueblo y que si no que si no hacía caso, que si decía que no iba a dejar ir a su pueblo, pues que le iba a decir que venía otra plaga más, la plaga de los langostas, y le dice mañana tendré langostas en tu territorio. Pero no solamente pues vimos, ¿no?, como las ranas no es que hubiera unas cuantas ranas, sino que estaban en todos lados, en las mesas, en las camas, en las sillas, en los tazones donde comían la sopa, en todos lados. Y pues las langostas no se quedaron atrás. Dice que en el versículo 5 dice, uno no podría ver ni el suelo, tan completamente las langostas lo cubrían. O sea, yo nunca he visto esto ni en videos, la verdad. Yo sabes cómo me imagino como las imágenes de la mariposa monarca, ¿no? Que se posan en los árboles en Michoacán, que prácticamente tapizan el suelo y los árboles, y que no se ven la corteza de los árboles. Fíjate que a mí me gustaría que la gente hiciera, y que nosotros hiciéramos, por supuesto, un ejercicio de imaginación, como diría de la Micha, pero más bien poniéndonos en el lugar de los israelitas. Porque los israelitas son hasta este momento los menos protagónicos en la historia. O sea, imagínate que ellos han estado como esclavos, ¿no? Y que de repente viene una persona y les dice Dios los va a liberar, y que sale al revés, ¿no? Y entonces el faraón pues los pone a chambear más, digamos ahora les sube el doble de impuestos, imagínense los que nos escuchan que nos suben el doble de los impuestos, y entonces nos sale al revés, ¿no? Obviamente pues estaríamos molestos con Moisés, pero de pronto viene Moisés y empieza a anunciar ciertas cosas y estas cosas empiezan a suceder. O sea, ¿cómo fue eso, no, entre los israelitas? ¿Cómo primero es como un rumor, no? Alguien dijo y después todos están atentos a lo que dice Moisés porque aparentemente lo que va diciendo se va haciendo. Él dice que Dios le habla. O sea, realmente los israelitas no han oído la voz de Dios. No, o sea, esto es a través de los líderes, les platican lo que va a suceder y luego ven, ¿no? Y ven que estas manifestaciones aparentemente naturales o sobrenaturales les favorecen, ¿no? Entonces, sí, hay una expectativa por parte de la gente. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que sigue? Entonces, estas 3 plagas, desde ese punto de vista, son sumamente interesantes porque si las otras han sido majestuosas, estas van a empezar a operar en favor de ellos, ¿no? Fíjate que el Talmud dice, por ejemplo, que la oscuridad nada más era para los egipcios, para los israelitas no. Qué raro, ¿no? Pero me recuerda mucho el Salmo de David donde dice, o aquel versículo de David que dice, Señor, tú eres tan bueno que haces salir el sol sobre buenos y malos. Como si David entendiera que para Dios es posible decir, ahora que el sol salga para los buenos, pero para los malos no. Eso pues obviamente para nuestras mentes pues es inconcebible, no lo entenderíamos, ¿no? Pero vamos a ver detalles como estos. Entonces se empieza a consolidar esta expectativa de pronto ya viene la liberación. ¿Y por qué te digo esto? Sabemos, ¿no?, que Elías va a venir. Sí. Entonces yo creo que hay que poner mucha atención a estas 3 plagas, ¿no? Y a imaginarnos cómo es la vida del israelita. Porque es probable que nosotros, o la generación de nuestros hijos, que vivan, ¿no?, eso, que venga una persona y diga, ahí viene la liberación.
y que estas cosas empiecen a suceder. ¿Cómo reaccionaríamos ante esto? ¿Qué significaría para nosotros, no? ¿Qué significan las langostas? ¿Qué significa la oscuridad? ¿Qué significa la muerte de los primogénitos? Como comentábamos hace rato antes de empezar el programa, ¿no? Yo creo que sí vale la pena hacer un poco de introspección, ponernos en su lugar y posiblemente entendamos un poco más de lo que ellos están a punto de vivir. Esa es mi invitación a la gente que nos escucha. Y a mí mismo también. Y sí, yo también. Así es. ¿No? Así es. Entonces, bueno, pues manda a esta plaga y dice, nos acordamos que en la última plaga habíamos visto el granizo enorme con fuego y que ese granizo había destruido prácticamente todo el campo, los árboles, y pues bueno, estas langostas que iban a plagar la tierra de Egipto, dice, pues ellas se comerán todo lo que alcanzó a quedar del granizo, o sea, toda la economía, como habíamos dicho la semana pasada, estaba hecha pedazos. Ajá. Y como comentabas ahorita, pues yo creo que los israelitas ya empezaron a ver en las últimas dos plagas que había una distinción muy grande que estaba haciendo Dios también con ellos, ¿no? O sea, se veía cómo los cuidaba a ellos y pues sí, o sea, ahí yo creo que empezaron a darse cuenta y a decir, órale, se me hace que sí es verdad esto que está pasando. Claro, y va en aumento además, ¿no? Es cuando crees que ya viste lo más increíble, viene otra plaga diferente que crece y que crece hasta que llega a una cumbre enorme, que ya sabemos por supuesto que es la partición de las aguas, pero ellos lo están viviendo, ¿eh? No conocen a este Dios, ni siquiera saben cómo se llama, fíjate. O sea, apenas acaba Dios de explicarles cuál es su nombre, y entonces ellos están como espectadores nada más, no son partícipes hasta este momento. Sí, nada más están viendo de ladito allá desde Goshen. Exacto. Sigue Faraón pues pensando que no voy a dejar ir a este pueblo, y vemos que dice en el versículo 7 que ya los sirvientes de Faraón, o sea, ya su élite, los que estaban ahí con él, empiezan a decir, oye, ya Faraón, nos van a destruir, nos van a matar a todos, ya déjalos ir. O sea, le empiezan ya a aconsejar eso. Y Faraón como que empieza un poquito a pensar eso, manda a llamar a Moisés y Aarón y les dice, oye, si te dejo ir, ¿quién iría? No sé, de ir, ¿quiénes irían? Ajá, al principio pues Moisés le había dicho que se tenían que ir todos, ¿no? O sea, hombres, mujeres, niños, niñas, el ganado, todos, porque ahí vemos que el pueblo de Israel no es nada más los hombres o no es nada más las mujeres, sino es todo el conjunto de personas, incluso animales. Entonces aquí Faraón como que quería empezar a negociar, ¿no? Exactamente, al estilo pues de allá del oriente, ¿no? Okay, sí te dejo, pero ¿quién iría nada más? Entonces pues Moisés le dice, pues iríamos todos, los jóvenes, ancianos, hijos, hijas, manadas, rebaños, todos, dice, porque todos tenemos que celebrar una festividad para Dios. Entonces Faraón le dice, pues, de chiste. No, nada de eso, dice, te doy permiso de que te vayas, nada más con los hombres, pero aquí me dejas a los niños. Y Faraón como que, pues buscándole, así diciéndole como que pues está muy peligroso para los niños, ¿qué tal si les va mal y tu Dios no les responde, ¿no? O sea, como que se la quiso manejar a ver si Moisés se la creía, pero pues no pasó así. Entonces, pues las langostas estuvieron en toda la tierra de Egipto, estos chapulinzotes, y se asentaron en todo el territorio, y fue una invasión muy severa, y dice que jamás se había visto y que jamás habrá otra vez. Esperemos que así sea. Así es. Ha de ser muy impresionante. Dice que ninguna cosa verde quedó. Porque yo he escuchado que estos animales, si es verde, se lo comen, no importa que sea plástico, madera. ¿En serio? No sabía eso, fíjate. Sí, o sea, ven verde y se lo comen. Dice, ni un árbol, ni una planta en el campo, en toda la tierra de Egipto. ¿Te puedes imaginar la tierra de Egipto sin nada de nada? Nada verde. Pues de por sí no me puedo imaginar tanto Egipto, imagínate sin nada verde. Pero bueno, desde el punto de vista económico, pues es una tragedia, ¿no? O sea, imagínate que no tienes que comer. Sí, ¿no? O sea, se te desde acaba ahí, bueno.
No, no tienen nada que comer ni tienen nada que vender tampoco, ¿no? Entonces eso empobrece esa economía, una economía basada en la agricultura. O sea, imagínate el ánimo de los egipcios, ¿no? No digamos del faraón, sino de los egipcios que pues tenían su parcela y hacían grandes esfuerzos para hacer que las tierras se inundaran con el agua del Nilo. O sea, era el esfuerzo de prácticamente 6 meses tirado a la basura, ¿no? Ujú. Sí, no, Sí, pobres, claro, o realmente sea, que pues entonces Faraón dice que se apresura, manda a llamar otra vez a Moisés y Aarón, y como ya había dicho varias veces, como dice, más rápido que hay un hablador que un cojo, dice, he pecado contra Dios, el Elohim de ustedes y contra ustedes, y dice, perdona mi pecado solo esta vez, o sea, como o sea, decir, la no, ya, última y ahora sí te lo prometo. ajá, la Como última y nos niño, va. ¿no? Ajá. Entonces, pues les vuelve a decir, ¿no? Perdóname y voy a dejarlos ir, pero pues a la mera hora, ¿crees que los dejó ir? Pues no. Pues no. Vuelve a estar su corazón muy duro, no los deja ir y viene la novena plaga, que se conoce como la plaga de las tinieblas o de la oscuridad. Como decíamos en la clase anterior también, esta no es anunciada al faraón, ¿te fijas? No le dice nada, no va a pedirle que deje ir al pueblo, sino que simplemente Dios le dice a Moisés, extiende tus manos hacia el cielo y habrá obscuridad sobre la tierra de Egipto. Y lo que me llama la atención, dice una obscuridad tan densa que puede ser sentida. No sé si alguna vez has estado en el campo, en un rancho donde pues no hay nada de luz y en una noche que no hay luna, que es una Sí, obscuridad que si te pones la mano enfrente de tu cara, no, no la ves. no ves no sé si haya sido algo así, hay muchas teorías, ¿no? Está la teoría de que eran las cenizas del volcán de Claro. Santorini, que pues también eso explicaría un poquito el por qué puede ser sentida, y si hubiera esas cenizas en toda esa tierra, pues también explicaría un poco el por qué no podrían ni prender fuego Claro. o una luz porque está lleno todo de ceniza. También, no sé, a lo mejor podría ser algo como una niebla muy, muy densa. Claro. O sea, hay varias teorías, ¿no? Realmente es algo complicado de imaginarse y de entender, porque dice que esta oscuridad duró 3 días, dice que la gente no se veía la una a la otra y que nadie se movió de donde estaba por esos 3 días. Sí. Y dice, pero todos los hijos de Israel tenían luz en su casa. O sea, eso es lo que Claro, o sea, llama mucho la ¿cómo atención. lo explicamos a 3.500 años de distancia y sin saber qué fue lo que pasó, ¿no? A lo mejor ese es el propósito de Dios, que tratemos de meditar en de qué está hablando el verso. Sí, son definitivamente versos que nos dejan pensando qué fue y cómo pudo haberse vivido eso, ¿no? Imagínate que te quedas ciego, ¿no? En 3 días. O sea, la desesperación de que de pronto estás ciego, Memo. O sea, Sí. como en las películas, ¿no? Que de repente es que no veo, y la gente se pone loca porque pues no ve, ¿no? Entonces, no sé, o sea, de verdad que sí son muy extraños estos versos, pero definitivamente fascinantes. Sí, porque imagínate que los egipcios estaban completamente oscuras, no se veían ni uno a otro, ni yo creo que ni su mano, y ellos no veían obviamente que había luz en Goshen, allá Claro. en el donde estaban los israelitas, pero ¿qué será de los israelitas que tenían luz y que volteaban y veían un vacío negro? O sea, no, no cabe en Fíjate mi mente. que yo, de repente hay unos pasajes en el Talmud que me sacan un poco de onda. Obviamente, pues no te puedo decir que me constan o que eso que dice el Talmud sea cierto, pero hay un pasaje que explica que podían estar juntos egipcios e israelitas, y el egipcio no veía y el israelita sí. Que incluso dice que la verdad esto por alguna razón no me hace clic y le he dado muchas vueltas ya varios años. Dice que los israelitas aprovecharon para entrar a las casas de los egipcios y tomar las cosas de oro. No me No. parece que vaya muy de acuerdo con la Torah, pues porque precisamente Ujú. la Torah nos dice que no debemos de robar, ¿no? Entonces, sí, como te decía, son pasajes bien extraños, bien oscuros,
No, yo no tengo una respuesta satisfactoria de qué es lo que sucedió. Confío de alguna manera, algo me dice que esto sucedió, ¿no? Digo, ya hemos analizado en el video que tú publicaste, pues algunas de las opciones o de las cosas que pudieron haber sucedido. De repente quisiera pensar cuál es la enseñanza que nos deja, ¿no? El tema de las tinieblas y la oscuridad y entiendo que más allá de la oscuridad física que sí creo que pudo haber sucedido, es en medio de tantas plagas el pueblo egipcio dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con el mundo, no? Mientras que los israelitas dicen, pues Dios está luchando por nosotros, de una manera u otra, no lo entienden muy bien, pero lo perciben, ¿no? Yo creo que me gusta pensar que las tinieblas y la luz del que gozan cada grupo por separado son un reflejo de eso. Sí, tiene mucho sentido. Y porque sí es algo, o sea, que sí, como dices, ¿no? O sea, yo no tengo ningún problema en creer que sucedió tal cual, pero sí es interesante buscar la enseñanza, como dices. Y pues imagínate, si estuvieron 3 días sin moverse de su casa y sin moverse, ¿tú qué crees que Claro. no tanto tiempo para pensar? Ahora sí que a solas, Claro, sí, o sea, a las silencio. 5 horas dices, ya me quedé ciego para toda mi vida, sí, porque ellos no saben que al tercer día van a volver a ver. Entonces, Claro. ¿cuántas cosas no meditaron, no? Entonces, bueno, Faraón manda llamar una vez más a Moisés y Aarón y les dicen, pues vayan y adoren a su Dios, pero te puedes llevar a tus hijos, está bien, ya los reconciliaré, pero me vas a dejar a tus ganados y a tus rebaños. Y pues Moisés obviamente que le contesta, no Hombre, señor, tenemos que ir todos. ¿Por qué? Digo, aquí está la respuesta, pero ¿por qué obviamente no pueden dejar el ganado? Pues porque iban a ir a hacer un sacrificio y si no llevaban claro, ganado, pues pues con ¿cómo iban a cómo. poder hacer sacrificio? Entonces pues le dice, no, también tienes que ocuparte de darnos los sacrificios. Y le dice que no puede agarrar y ponerse a escoger este sí, este no, este sí me lo llevo, dice, porque hasta que estemos allá vamos a saber qué tenemos que sacrificar. Claro. Entonces, pues dice, Dios endureció el corazón de Faraón una vez más y pues Faraón les dice, váyanse de mi presencia y mejor que no me vean mi rostro una vez más, porque el día que vean mi rostro ustedes morirán. Y Moisés le contesta, bien dicho, ya no veré más tu rostro. Wow. Y pues se retira. Agárrate, Faraón. Agárrate, y viene pues la última plaga, la 10ª plaga, la plaga de los primogénitos, la plaga contra los primogénitos. Dice, pues vuelve a hablar Dios a Moisés, vuelvan a ir con Faraón, que bueno, primero van a ir con el pueblo y lo que decías ahorita, ¿no? Le dice, ve con el pueblo y dile a todo hombre y a toda mujer que pidan a su vecino y a sus vecinas joyas de oro y plata. Entonces, si entraron, ¿por qué entraron a robar, como comentabas, ¿no? Está el comentario del Talmud, si aquí la Torah nos está diciendo que los egipcios les dieron ese oro, ¿no? En su mano, pues se los entregaron. Ajá, sí, dice, Dios hizo que los egipcios estuvieran dispuestos favorablemente, o sea, ellos lo dieron. No sé qué tanto con temor o qué tanto con disgusto, quiero pensar que no fue así, porque pues menciona, ¿no? Que Moisés era amado entre los siervos egipcios, y pues yo creo que ya muchos, pues por un poco, algunos por temor y otros por conveniencia, ¿no? Llévatelo, es tuyo. Entonces le dice Dios a Moisés, que en la medianoche o cerca de la medianoche, dice, yo saldré en Egipto. Dice, y todos los primogénitos en la tierra de Egipto morirán, desde el primogénito de Faraón, o sea, el hijo de Faraón, sentado en el trono, hasta el primogénito de la esclava en el molino, y todos los primogénitos de los animales de cría, o sea, todos los primogénitos que había en la tierra de Egipto iban a morir. Y pues aquí no está haciendo una distinción de clases sociales ni nada, ¿no? O sea, incluso hasta los animales. Y imagínate, o sea, si en Egipto tenían tantos dioses y tantas deidades, imagínate que en la casa de un egipcio adoraran, no sé, a algo que no hubo plaga, ¿no? A los perros. Y que dijeran, bueno, pues al menos, pues sí, nos están dando con las plagas, pero a mi dios el perro, a ese no lo tocó. Claro.
Entonces, o los gatos, llega, ¿no? En Egipto. o los gatos, o no sé, cualquier otro animal, las vacas. Bueno, que las vacas sí les tocó, ¿no? Con la muerte Con del la ganado. plaga, así es. Pero, o sea, que tengan a su Dios y digan, no, pues yo me estoy salvando, se me hace que mi Dios sí es el bueno porque a él no le ha tocado nada. Pues con esta plaga todos todos les tocó, o sea, porque todos pues tenían algo de ganado o todos tenían un hijo, ¿no? Entonces, realmente que aquí ya Egipto se dio cuenta que sí era una enseñanza el utilizar a sus deidades con las plagas, pero que realmente pues es un mensaje para todo Egipto y en sí pues como sabemos, ¿no? Para todo el mundo. Fíjate que eso que estás diciendo y ese ejercicio que acabas de hacer se me hace sumamente interesante porque, pues como tú dices, no todos los egipcios van a ser afectados y eso es lo que va a percibir o a pensar un egipcio. Ahora la otra pregunta es, ¿qué pensaría Israel? Para Israel la situación es al revés, ¿no? Y esto tiene Ujú. mucho que ver con lo que rodea a Israel. Acuérdate que en todas las culturas paganas, bueno, y sobre todo en esa región, Memo, la mayoría de las religiones, pues sí, paganas en esa época, implicaban que tú tenías que darle algo a tu Dios para que Él te diera algo a cambio, ¿no? Una costumbre también muy usada en esa época era el de pasar por fuego a los hijos. Ujú, Entonces, sí. imagínate la impresión para Israel de estar en medio de un pueblo que de repente sacrifica a sus hijos y entonces viene este Dios y les dice, sí, pero a los tuyos los voy a salvar. Y sin nada a cambio. Y sin nada a cambio. ¿Por qué? Pues porque sí, porque quiero, ¿no? O sea, imagínate cómo Dios hace su distinción entre Él y los falsos dioses paganos que te exigen algo. Y Dios está diciendo, no necesito tampoco eso, ¿eh? Eso se me hace Ujú. súper interesante porque es una enseñanza, pues, prácticamente filosófica y ética de parte de este Dios, ¿no? Le está diciendo, en realidad no necesito nada de ti. En realidad es un Dios completo. Si es el verdadero Dios, ¿por qué va a necesitar a un hijo? Sí, pues digo, Dios no No necesita realmente, nada. ¿por qué nos creó? Pues porque Él da, porque Él le gusta dar. Exacto, no para que No, nos sacrifiquemos o nos deshagamos de cosas pues que Él ya nos dio, ¿no? Eso no tendría sentido. Entonces, este Dios nos pone a pensar y entonces Dios le está diciendo a Israel, date cuenta cómo los otros dioses piden la vida de sus hijos. Yo te los estoy salvando. Eso se me hace un mensaje impresionante. impresionante. Exacto. Y bueno, viene luego en el versículo 6 y 7 dice pues que va a haber un tremendo lamento en todo Egipto. Imagínate, en todas las casas iba a haber un muerto al menos. No, en las películas pues se escuchan, ¿no? Los lamentos así por todo Egipto cuando pasa esto, pero yo creo que no se le asemeja ni tantito a lo que fue realmente el sentir ese pesar Sí, que había en el Egipto. dolor, pues es que perder un hijo sí debe ser una cosa muy fea. Ajá, y dice, pero ni a un gruñido de perro será oído contra ninguno de los hijos de Israel, ni contra la gente, ni contra los animales. O sea, imagínate los perros que son tan ladrones, ¿no? O sea, que pasa cualquier cosita en la Y calle ya y están están haciendo todos ruido. ladre y ladre. O sea, aquí está haciendo algo tan poderoso Dios porque podría yo entender que dijera, ni los egipcios ya no les van a decir nada, ¿no? Pues están todos cabizbajos por todo lo que les está pasando, pero los perros, pues ellos qué, o sea, ellos como quiera siguen siendo perros y siguen ladrándole a todo, ¿no? Entonces, ni los perros te van a ladrar. Dice, de esta forma ustedes se darán cuenta de qué amplia distinción Dios hace entre los egipcios y los israelitas. Eso se me hace muy impresionante. Claro. Y pues así pasa, ¿no? O sea, tal como dice, es lo que va a suceder. Y llegamos al capítulo 12 donde viene pues la Pascua o Pesaj, como lo conocemos en hebreo, el Pesaj. Y pues aquí yo creo que voy a leer prácticamente todo el capítulo 12 porque está ¿Lo amerita? Sí, claro. claro. Entonces, donde veas que me tengo que parar, me interrumpes y De viceversa. acuerdísimo. Entonces dice el capítulo 12, y Dios habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo,
ustedes empezarán su calendario este mes. Será el primer mes del año para ustedes. Y aquí pues la primer pausa que me hago yo mismo. O sea, entonces quiere decir que esto sucedió por allá de entre diciembre y enero. Claro. ¿No? Pues no. No, no, porque habíamos visto que se tocó un concepto llamado el Aviv, que es cuando la cebada ya está lista para cosecharse, y eso sucede de acuerdo a los ciclos solares de la Tierra. Cuando la Tierra alcanza algún punto específico en cuanto al Sol y hace que se maduren bien la cebada, entonces llegan a su punto culminante y pues es cuando se empieza el año realmente. O sea, por eso Dios dijo que creó las dos grandes lumbreras para determinar los tiempos, ¿no? O sea, tanto al sol como a la luna. El sol aquí nos va a ayudar a identificar cuándo la cebada ya está lista, y entonces cuando la cebada ya está lista, que pues en tiempos antiguos y ahorita hay algunas personas que lo están haciendo desde hace varios años, que cuando llegan los meses entre marzo y abril se empiezan a ir a los campos en Israel a buscar si la cebada ya está lista. Cuando ya la ven que está lista, empiezan a voltear al cielo. ¿Por qué? Porque ¿cuándo va a empezar el mes? Cuando haya una luna nueva, ¿no? O el Hodesh, el Rosh Hodesh, que significa luna nueva, o también se traduce como mes. Sí, definitivamente los meses no se cuentan, ¿no? Como los contamos nosotros, porque sí es la típica pregunta, es ¿y en qué fecha cae, no? A lo mejor para hacerle más sencillo entender esto a la gente que nos escucha es prácticamente esta celebración se lleva a cabo en la primer luna llena de primavera, ¿no? De alguna manera podríamos resumirlo así, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Digo, lo que pasa es que se me hace bien difícil de pronto explicar los ciclos y como incluso yo mismo, no estaba acostumbrado a ver la luna. Ahorita pues sí ya es como una costumbre, ¿no? Ir viendo más o menos en qué fecha del mes va uno, pero sí, yo batallé un poco, fíjate, con el tema del calendario, y de hecho aún sigo batallando. Por eso siempre pido referencia, y yo te agradezco que en tu página siempre publiques, ¿no? Cuando comienza el mes. Pero fíjate que hasta en eso, Memo, yo creo que Dios procura que tratemos de ser más atentos con lo que pasa a nuestro alrededor, no estar viendo los tiempos, no nada más desde el punto de vista literal, que por supuesto es muy importante, sino desde el punto de vista incluso profético. Entonces, a veces este tema nos parece complicado, vale la pena echarle un poquito de coco y pensarle y entenderle. A lo mejor la gente que nos escucha va a tener que anotar en un papel y todos estos comentarios, y le va a tener que regresar al audio, pero sí vale la pena, que usted que nos escucha pues tome lápiz y papel y anote esos comentarios. Para mí sigue siendo bien confuso, Memo, y yo te agradezco que te tomes el tiempo de explicar esto. No, pues a mí me ha gustado mucho y me llama mucho la atención, y realmente pues yo creo que muy pronto, no van a pasar muchos años cuando se empiece a llevar este sistema de calendario, al menos en la tierra de Israel. Ahorita ya se lleva, ya hay muchas personas que llevan este calendario, que se preocupan mes con mes cuando se va a ver la luna nueva. Hay gente que está observando el cielo en Israel, en varias ciudades de Israel, y en cuanto ven la luna, que cuando empieza el mes es un lapso que puedes ver la luna en Israel entre 15 minutos y 30 minutos, entonces están muy atentos, la ven y avisan pues gracias a las redes sociales, y podemos saber en todo el mundo que ya comenzó un nuevo mes. Y los meses pues más importantes, o cuando más la gente está al pendiente, pues es el primer mes, que pues ya estamos cerca a unos 2 meses más o menos de llegar a esta celebración, a la Pascua, y también el séptimo mes, porque pues también vamos a ver más adelante que se celebra otra fiesta muy importante en el séptimo mes. Entonces pues bueno, es breve introducción. Claro. Fíjate que a mí también me gustaría comentar que el verso 3 dice: habla la congregación de Israel. Moisés y Aarón no le van a hablar a Egipto, a pesar de que están en Egipto. El verso 1 dice: dijo el Señor a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo,
Dice, este mes será el primero para ustedes, ¿no? Pero obviamente se está refiriendo a Israel, entonces entiendo que judaizar implicaría que pensáramos que el Egipto actual tiene la obligación de guardar esto. No sé tú qué opinas. Sí, o sea, esto es para Israel. Sí, sí, tienes razón. O sea, esto es para Israel. Todo esto que vamos a leer y pues como vamos a leer un poquito más adelante las excepciones de la Pascua, pues también nos indican, ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo puedes saber si es Israel o no? Claro, y además Dios nos acaba de decir en el capítulo 11 que esto sirve para distinguir a Egipto de Israel. Ojo con eso. Ojo, mucho ojo. Porque fíjate, un comentario que me hizo mi esposa de la parashá pasada que pues la escuchó, dice cuando es la plaga de los del granizo, dice fíjate cómo, o sea, ya ves que comentábamos, ¿no? O sea, Dios les da una instrucción y les dice váyanse y metan a sus animales y a sus esclavos a su casa para que no mueran. Entonces decía que algunos egipcios, incluso que temieron a Dios, lo hicieron y salvaron sus animales y sus esclavos y pues obviamente ellos mismos, y otros no lo hicieron y pues no lo salvaron, ¿no? Entonces, o sea, veíamos cómo pues realmente esto se lo está diciendo, se lo dijo a Israel, pero alguien que escuchó y que temió, aunque no sea de Israel, por supuesto, pues se pudo haber salvado. Y aquí pues igual, ¿no? O sea, si algún egipcio escucha estas instrucciones que le va a dar Dios a su pueblo y las hizo, salvó a su primogénito. Claro. Entonces, nada más lo ponemos sobre la mesa. Claro, también. Sí, o sea, ambos lados de la moneda, ¿no? Tanto es para distinguir Israel de Egipto, pero eso no significa que Egipto no está invitado, ¿no? De hecho, Deuteronomio nos va a aclarar que no nada más israelitas salieron durante el Éxodo, sino también una multitud de gentiles, exacto. Así es. Entonces, pues bueno, como decías, dice que hable a los hijos de Israel y les dice, en el 10º día de este mes, cada hombre cogerá un cordero para su familia, uno por familia, excepto si la familia es muy pequeña, para un cordero entero. Entonces él y su vecino de al lado compartirá uno, dividiéndolo en la porción al número de personas comiéndolo. Entonces, el primer indicio, ¿no? En el 10º día del primer mes, vas a agarrar un cordero y lo vas a tener en tu casa. Y lo va a tener por 4 días. Claro, fíjate que a lo mejor, no sé tú qué opines, si abrimos la pregunta y la contestamos un poco más adelante, ¿hasta qué punto la Pascua representa a Jesús? Si nosotros leemos aquí el contexto, pues nos está hablando de un cordero, ¿no? Realmente, pues Jesús a estas alturas, pues no ha nacido. Y seguramente mucha de la gente que nos escucha y que empatiza con el mesianismo va a decir, bueno, pues aquí está la figura de Jesús, ¿no? Y pues sí, vamos a encontrar algunos elementos, pero en el nivel más profundo de interpretación, ¿qué implica este cordero, Memo? ¿No? Entonces, seguimos leyendo, nos sigues platicando para ver si encontramos algo más allá de que cuadran las fechas, ¿no? De que el día 10 del mes, así como el cordero entraba a la casa, Jesús entra en el día 10 del mes a Jerusalén y también es analizado para ver si tiene algún defecto, ¿no? Entre muchas otras similitudes que podemos encontrar, pero vamos a ver ¿qué representa el cordero, digamos, no nada más para Israel, sino para los egipcios? Y a ver qué podemos aprender de esto. Venga. Okay. Entonces, como dices, ¿no? Dice el versículo 5, tu animal tiene que ser sin defecto. Obviamente macho en su primer año y lo puedes escoger de entre cualquiera de los corderos o de los carneros. O sea, para saber que era sin defecto, pues lo tuvieron que haber examinado. Lo apartarás hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matará entre las 2 tardes, o sea, entre la tarde del día 14 y la del 15. Hay que recordar, creo que ya lo habíamos mencionado por allá a lo mejor del primer programa, que los días en la cultura hebrea se empiezan a contar cuando cae el sol. O sea, por ejemplo, si ahorita estás escuchando y son las 6 de la tarde, pues si ya va a caer el sol en media hora, ahí empieza un nuevo día para la cultura hebrea. Entonces, aquí es lo que está haciendo referencias entre las 2 tardes, entre la tarde del día 14, antes de que caiga el sol del día 15.
Dice que ellos tomarán algo de la sangre y la van a untar en los 2 postes y en el dintel de la puerta a la entrada de la casa donde lo coman. O sea, antes de cocinarlo, o de asarlo más bien, iban a agarrar algo de la sangre y van a embarrar un poquito en los lindeles y arriba de la puerta. No dice que lo hagas en el piso, nada más a los lados y arriba. ¿Para qué? Para no pisotear la sangre, ¿no? Sí, puede ser. Y dice, esa noche, eso puede sonar algo medio esotérico, ¿no? Y medio raro, que vas a embarrar la sangre en los postes, pero ahorita viene la explicación del por qué aquí mismo en el texto. Dice, esa noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas, que normalmente podemos escuchar, pan sin levadura, matzah, y las hierbas amargas, marror. Dice, no la comerán cruda o hervida, sino asada al fuego. Con su cabeza, o sea, en el fuego se mete el animal completo, dice, con su cabeza, con las partes inferiores de sus patas y sus órganos internos. No quiere decir que te vas a comer todo eso, sino lo vas a asar todo completo. Sí. Y dice, no quedará nada hasta la mañana. Si algo queda, quémenlo completamente. O sea, si le calculaste mal, pues y quémalo todo. Resultó ser, exactamente. O sea, no puedes decir, bueno, para el recalentado. Eso no existe. Bueno, en México, para la gente que no es mexicana, el recalentado es la comida que se guarda un día y incluso después de una festividad y se supone que sabe más rico incluso que la comida recién hecha, ¿no? Podría ser, a ver si nos platican nuestros amigos de otros países si existe algo como eso allá, ¿no? Allá. Entonces dice, aquí está como han de comerlo, con sus cintos abrochados, sus sandalias en sus pies y su vara en su mano, y lo tienen que comer apresuradamente, pues es la Pesaj. Pascua o el Pesaj, que significa pasar por alto, o el que brinca, de Dios, la Pascua de Dios, el Pesaj de Dios. Y aquí, yo sé que tú ya has celebrado varios años la Pascua, o el Pesaj. ¿Alguna vez lo has celebrado de esta forma? Así de que parado te lo vas a comer rápido y vas a salir corriendo. Fíjate que bueno, nunca he salido corriendo, pero sí he entendido la parte de la rapidez. Hay varias interpretaciones, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, lo que pasa es que tenían que comerlo rápido porque tenían que salir huyendo. Sin embargo, en unos versos anteriores dice que ellos se les prohibía salir de sus casas hasta que amaneciera, ¿no? Entonces, yo aún me sigo preguntando por qué el tema de la rapidez, seguramente por los preparativos. Bueno, después de esto prácticamente se iban a cambiar no nada más de casa, sino de ciudad. Uh-huh. Y pues sí, definitivamente son cosas que hay que experimentar para agarrarles el sentido y el sabor, ¿no? Claro. Ahora, la pregunta es, si iban a salir corriendo, ¿de qué salían corriendo, Memo? ¿De Egipto, del faraón o había otra cosa? Qué pregunta tan capciosa. Y te voy a decir, y sabes, y sobre todo, ¿sabes por qué? Por el siguiente verso. A ver, ¿qué dice? Porque esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y mataré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, ambos hombres y animales, y yo ejecutaré juicio contra todos los dioses. ¿Por qué juicio contra los dioses? Si a los que mata, pues no son a los dioses. Para empezar, los dioses están muertos, ¿no? Los que van a morir son los primogénitos. ¿De qué manera Dios está haciendo juicio sobre los dioses de Egipto? Que tiene mucho que ver con el tema de lo que ellos deben de oír. ¿So 13? A ver, la sangre que habíamos visto hace ratito, que se escuchaba medio extraño, servirá como señal que marcará las casas donde ustedes están. Cuando yo vea la sangre, yo pasaré sobre ustedes, o sea, yo haré el Pesaj sobre ustedes. Cuando yo golpee la tierra de Egipto, el golpe de muerte no los golpeará a ustedes. Fíjate que esta versión, la versión judía dice, y habrá de ser la sangre un signo para ustedes. En las casas en donde ustedes estén, allí yo veré la sangre y me apiadaré de ustedes, y no habrán ustedes muerte ni destrucción cuando yo dañe la tierra de Egipto. Fíjate bien, ¿la señal para quién es? Para Israel. ¿Y en qué consiste la señal o qué significa?
Esto podría implicar lo siguiente, podría implicar que no es que Dios necesite una señal, porque Dios todo lo sabe, ¿no? O por qué forzosamente Dios necesitaría de sangre, ¿no? Entonces, es obvio, ¿no? Si esto no lo entendemos bien, pues tendrían razón aquellas personas que dicen, pues que este es un Dios de vengativo y sangriento y le gusta ver la sangre. Y Dios dice, no, la señal de la sangre no es para mí, es para ustedes. ¿Qué significa para Israel esta sangre? ¿De quién viene? ¿Qué representa ese cordero? Representa la idolatría. ¡Auch! Sí, acuérdate que ellos han crecido durante 400 años entendiendo que ese cordero pues es el Dios de los egipcios. Y de pronto lo están sacrificando. Están sacrificando su propia idolatría. Por eso no va a tener sentido más adelante cuando ellos vuelvan a adorar un becerro de oro. De repente hay gente que dice, bueno, esta sangre es señal del pacto. No, porque todavía literalmente no existe un pacto, ¿no? El pacto va a venir más adelante después de que ellos hagan esto. Entonces, volviendo a la pregunta de 2 versos antes, ¿de qué deben de huir ellos? De la idolatría. De la idolatría. Y esto nos puede recordar un poco el libro de Apocalipsis, cuando dice, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus plagas, ¿no? Entonces, lo que Dios le está pidiendo a Israel es, renuncia a la idolatría, renuncia a lo que conoces, a lo que has aprendido, a la esclavitud, a confiar en lo que ves y aventúrate a algo que hasta ahorita no conoces, porque hay que repetir y recordar, los israelitas no han escuchado a Dios, han visto que llega un aparente loco que les dice que van a pasar cosas y lo peor es que suceden, ¿no? Entonces, ¿de qué tienen que ir? Pues de esa forma de pensar, ¿no? Tienen que renovar su mente, o sea, esto de que pongan la sangre del dios egipcio en las puertas de su casa, híjole, podía implicar incluso que los egipcios se les echaran encima, ¿no? Y por algo Dios les dice, no salgan, ¿no? No vaya a ser que los egipcios vengan y pues te hagan algo, ¿no? No salgas de tus casas hasta que amanezca, ¿no? Entonces, ahora, si quisiéramos trasladar, Memo, eso a la figura de Jesús, hay tanto que entender, no sé si recuerdas a Oseas, y creo que ya lo he dicho en algún programa. Dios le dice a Oseas, ¿sabes qué? Mira, la casa de Israel es tan dada a los ídolos, déjalos que le entren a la idolatría. ¿Tú crees que será casualidad que es esa persona, aquel judío llamado Yeshua, que se ha popularizado gracias a la idolatría, se haya convertido exactamente en eso? ¿Tú crees que el Israel de hoy, la casa Israel que hoy está entre las naciones, tenga la obligación de renunciar a eso mismo? Claro. ¿No? Y a eso mismo me refiero, a ese Jesús, no por ser Jesús, sino por la imagen que se ha construido alrededor de él. Y decir, claro, Jesús es el camino, no, pero es el camino al Padre, no es un fin Jesús en sí mismo. ¿Será algo así también? Porque de repente decimos, no, pues que Jesús es todo. ¿Qué pasaría si dijéramos, espérame, me quedé a la mitad del camino, Jesús me lleva al Padre, el fin es el Padre, no Jesús? Jesús no es el fin, no, camino. Es el camino, ¿no? Como él dijo. Entonces, esto revolucionaría la idea de lo que hoy tenemos que hacer. Podría ser, digo, igual, para los que nos escuchan, esto es solo una opinión. Claro. Sí, claro. Ay, sí, pues sí, son cosas que... Sí, esto reta nuestra mente incluso para aquellas personas que estudian raíces hebreas, que a veces hay que dar un paso más, ¿no? Hay que dar un paso más y decir, ¿hasta qué punto Jesús representa este cordero? También representa la idolatría que se ha construido alrededor de la figura de Jesús. Entonces, vale la pena repensar si lo que estamos haciendo sigue siendo esa cosa limpia que Dios espera, ¿no? O sea, por algo Apocalipsis vuelve a decir, salgan de ahí, pueblo mío. No significa, fíjate, no significa que aquellas personas que creen en Jesús van a renunciar a Jesús. No significa que hay que reentender y profundizar en lo que Él explicó. Exactamente, y en lo que el Padre enseña. Que digo, Él enseñó lo que enseña el Padre, ¿no? Claro. Y los profetas, o sea, pues realmente todos, o sea, todo en la Biblia enseña lo mismo, o sea, regresa al Padre, vuelve al Padre. Exacto. Sí, pues Jesús mismo lo enseñó, ¿no? O sea, nadie llega a mí, nadie llega al Padre si no es por mí, o sea, ¿por qué? Porque Él nos va a ayudar a llegar al Padre. Pero como dices, o sea, es muy difícil darse cuenta de que te puedes llegar a atorar, como dices, ¿no?
y en vez de estar caminando ya te quedaste parado y estás involucrado en una idolatría que está muy, muy disfrazada. Claro, inconsciente, ¿no? Y no me refiero a la religión tradicional, me refiero incluso a la gente que estudia esto ya más a profundidad, que de repente decimos, no, pues ya no hay idolatría en mi vida, y de repente decimos, bueno, fíjate, por una parte a lo mejor ese es el plan de Dios, ¿no? O sea, imagínate si le sabes que Jesús, pues te vas a convertir en idolatría, porque es la única manera en la que la casa Israel la entiende. Me va a hacer caso. Me va a hacer caso, pero también implica que un día se tienen que deshacer de ti, o al menos no de él, sino de la figura, ¿no? De la figura de idolatría que se ha creado alrededor de la persona de Jesús. Entonces, digo, no digo que esto sea así, como te decía, es una opinión, es algo en lo que estoy pensando hoy. Me puedo equivocar, seguramente estoy equivocado, pero pues no nos pasa nada, ¿no? Si de repente tratamos de echarle un poco ahí de coco a esto. Sí, yo creo que somos llamados a eso, ¿no? A darle vueltas, a estar meditando en su palabra día y noche. De eso se trata, de estar pensando, de tener la humildad de decir, tal vez no sé todo y tal vez me puedo equivocar. Tal vez me falta descubrir algo más ahí, ¿no? Pero sí es un punto muy, muy importante, muy difícil, muy controversial, poniendo en la mesa tanto tú como yo sabemos y lo decimos abiertamente, creemos que Jesús es el Mesías. No estamos diciendo que no lo es, claro. No, que no lo es, que Jesús esto o el otro, sino solamente piensen un poco y a lo mejor ahorita te pudimos causar un shock en la cabeza y a lo mejor ya no me estás escuchando y ya le apagaste. Pero créeme que si seguimos estudiando los próximos capítulos y si te quedas todo el año con nosotros, te va a hacer mucho sentido esto que estamos diciendo, con lo que vamos a seguir estudiando. Claro, sí, no estamos demeritando, ¿no? Por supuesto que hay muchas referencias a la vida de Jesús en este capítulo, demasiadas diría yo, pero también la historia nos ha enseñado que pues estas cosas así fueron, ¿no? De repente tenemos un Jesús completamente diferente en la historia, pero era el vehículo que iba a hacer que todas las naciones en la tierra tuvieran hoy una Biblia, ¿no? Exactamente. Porque, por ejemplo, aquí vemos que ese cordero que murió y esa sangre que pusieron los lindeles, como comentas, ¿para qué sirvieron? Pues para juzgar a ese Dios que tenían, claro, y para que pudieran salir el pueblo de Israel de Egipto que sabemos que normalmente es una referencia al mundo. ¿Y hacia dónde salen cuando ya por fin salen de Egipto? Van hacia el Padre, van hacia el monte Sinaí a recibir el pacto. Y si te fijas, es exactamente lo que estás diciendo, ¿no? O sea, Jesús nos debe de ayudar como vehículo para llegar al Padre, para llegar a ese monte Sinaí donde está la presencia del Padre. O sea, por eso se entiende o se ve que Jesús es el Cordero de la Pascua. Aunque, ojo, la Pascua, esta que estamos leyendo, vamos a ver que en ningún momento dice que sea para el perdón de los pecados. A lo mejor no te hizo sentido esto que te dije, pero piénsalo. Pues fíjate que ciertamente no es para el perdón de los pecados, pero salva al primogénito, ¿eh? Salva al primogénito. ¿Quién es el primogénito de Jacob? Israel. Efraín. Bueno, el primogénito de Dios es Israel. El primogénito de Dios es Israel, claro, ¿no? Según allá dice Jeremías 30:31, y el primogénito de Jacob es Efraín, que pues encabeza las 10 tribus perdidas, ¿no? No sé, hay mucho de dónde buscarle, de verdad este capítulo se me hace bien interesante. Otra cosa que hace la muerte de este cordero es salva a los primogénitos, pero condena a Egipto, ¿no? Es decir, en una sola figura tiene una doble función.
por una parte, manifestar realmente quién es Israel. El Talmud también nos explica que hubo muchos israelitas que no quisieron hacer este sacrificio y por lo tanto se quedaron en Egipto, ¿no? También sufrieron las muertes de sus primogénitos, ¿no? Entonces, este tema del Israel espiritual no es un tema nuevo, ¿no? Ya desde el Éxodo hubo quienes escogían ser Israel y hubo quienes no escogían, a pesar de que tenían todo el derecho. Y del mismo modo al revés, ¿no? Muchos egipcios, gracias a esta gran señal que se vio en todo el mundo conocido esa época, pues deciden, ¿no? Sumarse a las filas de Israel, y finalmente en Monte Sinaí no se hace distinción de ellos y todos son absorbidos, ¿no? Como parte del pueblo, ¿no? Entonces, definitivamente este es un parteaguas, esto es lo que sí hay que entender. Que nos habla mucho de la figura de Jesús, por supuesto. Bueno, al menos a mí así me parece, Memo. Obviamente hay cierta controversia respecto a ciertos puntos, pero vemos que va muy encaminado hacia allá, ¿no? Esto no se les va a olvidar a los israelitas. Imagínate, no van a dormir esa noche prácticamente, tienen que estar listos para salir de Egipto, de la idolatría, de sus tradiciones, de su forma de pensar, ¿no? Imagínate, ellos dicen, oye, acabamos de matar al ídolo de los egipcios, ¿no? Y ahora vamos caminando, ¿no? Seguramente fue un shock muy fuerte. Y para los egipcios igual, ¿no? Imagínate concentraron lo que estaban haciendo. O sea, avergonzadísimos, no nada más mataron a nuestro Dios, dirían los egipcios, además ya se van muy frescos, muy fresquitos, dirían los españoles. Sí. Pues bueno, seguimos leyendo. Dice el versículo 14, que es donde nos quedamos: este será un día para ustedes, para recordarlo y celebrarlo como festividad a Dios de generación en generación, y lo celebrarán por ordenanza perpetua, o sea, sin fin. Aunque venga el Mesías, ellos tienen que seguirlo celebrando. Entonces, si tú crees que Jesús es el Mesías, esto no exime que Israel cumpla esta celebración. Aguas. Por 7 días viene la fiesta que se llama o se conoce como panes sin levadura. Dice: comerás matzah o panes sin levadura. En el primer día removerán la levadura de sus casas, porque el que coma levadura o pan leudado desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. En el primero y séptimo días tendrás asamblea apartada para Dios. En estos días ningún trabajo será hecho excepto lo que cada uno tiene que hacer para preparar su comida. Solo pueden hacer eso. Observarán esta festividad, la festividad de los panes sin levaduras, que pues por la Pascua o el Pesaje es el inicio de esta festividad, porque en este día yo saqué sus divisiones en la tierra de Egipto. Por lo tanto, observarán este día de generación en generación, otra vez lo vuelvo a mencionar, por ordenanza perpetua. Y como dices, ¿no? O sea, no es por ordenanza de 1500 años, 2000 años, 3000 años, es perpetua. Para Israel, por supuesto. Para Israel, exactamente. Desde el anochecer del 14º día del primer mes hasta el anochecer del 21º día comerán panes sin levadura. Durante esos 7 días no se encontrará levadura en sus casas, lo vuelvo a repetir. Cualquiera que coma comida con levadura será cortado de la congregación de los hijos de Israel. No importa si es extranjero o ciudadano de la tierra. No coman nada con levadura, donde quiera que vivan, coman pan sin levadura. Y pues qué rollo con esto que el pan sin levadura, con levadura, o sea, ¿por qué por comer algo con levadura vas a ser cortado del pueblo de Israel? O sea, ¿no se te hace un poco extremo? Claro, digo, finalmente la levadura, pues ¿qué es? No es bueno, nosotros lo conocemos aquí en México como Rexal. ¿Por qué habría de ser tan estricto este tema, ¿no? Del pan? ¿Tú por qué crees, Memo? Uy, pues yo creo que necesitamos un programa. Un programa completo para esto, ¿no? A lo mejor la referencia más sencilla y rápida, por supuesto hay mucho que profundizar, pero la referencia más sencilla es que la levadura infla el pan, hace que se vea más grande, ¿no? ¿Con qué va a salir Israel de Egipto? Con lo mínimo, ¿no? Prácticamente sin nada y sí. Incluso yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo le va a hacer Israel para volver a conseguir levadura cuando lleguen a la tierra hacia donde van, ¿no? Tiene que construir su propia levadura, ¿no? Tienen que, pues es como empezar de nuevo, o sea, me suena como a que Dios le está diciendo, de verdad tienes que renovarte, ¿eh? De verdad tienes que empezar de cero y decir, a ver, todo lo que creo, todo lo que sé, se va a la basura y es como un borrón y cuenta nueva con Dios. O sea, a ver, Dios, enséñame
lo que tú quieres que yo suponga, sepa y entienda. Ujú. Y realmente, pues sí, deja mucha enseñanza. El hacerlo físicamente, así Sí, como lo está claro. pidiendo Dios, te deja mucha enseñanza. Y también, pues, puedes entender, yo creo que este tema lo vamos a tocar más allá por Levítico, Claro. pero pues también vemos muchas semejanzas de la levadura con la hipocresía, El con pecado, el pecado. Entonces, ya cuando lo veamos ya en Levítico, yo creo que va a ser un poquito más de sentido estas cosas sin sentido que estamos diciendo. claro. Pero sí, se ve un poco raro, ¿no? Y mucha gente dice, oye, pero pues, ¿qué ¿Y onda eso con para qué eso? De que sirve? la sacas, la metes, no comes y comes. Puede parecer algo muy sencillo o muy por encimita, pero realmente ahora que estamos próximos, esperemos que cuando lo estudiemos y veamos muchos puntos sobre esto, pues que se anime alguien, una persona, a hacer el ejercicio y va y que nos platique de su experiencia y qué aprendió. Pues bueno, entonces nos está pidiendo que se guarde esa fiesta, es, que vamos a ver otra vez en Levítico, y pues vuelve a repasar que cuando mande se conoce, ¿no? Como el ángel de la muerte, dice, y pase por la ciudad y donde vea la sangre en el dintel y los dos postes, dice, él pasará por encima de la puerta y no permitirá al matador o a la muerte entrar en sus casas y matar a sus hijos. Observarán esto como ley, ustedes sus hijos por siempre. Y dice, fíjate, cuando los hijos les pregunten qué significa esta ceremonia o esto que estamos haciendo, papá, ustedes le van a decir es el sacrificio de la Pascua o de Pesaj de Dios. O sea, se va a repetir y se va a repetir de generación en Generación. generación y creo que sí se ha logrado. Claro. Yo ya lo he escuchado muchas veces, y mucha gente, yo creo que todos lo han escuchado alguna vez. Entonces, sí ha servido, ¿no? O sea, ¿para qué pide que hagamos todo eso que de la levadura y después vamos a ver y que las hierbas amargas y todo? Para que los hijos pregunten, oye, ¿y esto qué significa? Y pues le puedas enseñar y contar la historia de qué es lo que significan. Entonces, pues ya viene pasa, o sea, sucede esto que les había platicado Dios, este, viene la muerte de los primogénitos, manda llamar otra vez Faraón, ahora sí ya la definitiva, a Moisés y Aarón, y les dice, levántense y dejen a mi pueblo, váyanse ustedes y váyanse los hijos de Israel, váyanse y sirvan a Dios como han dicho, llévense a todos, a sus rebaños, a sus manadas, a sus hijos, a todos, como ustedes dijeron. ¿Ustedes se imaginan con qué dolor dice esto el faraón? Pues, Porque a él se le murió el primogénito, obviamente, ¿no? claro. O sea, imagínate la frustración y el dolor. ¿Qué Dios es ese, Memo? Te quisiera hacer esa pregunta. ¿Qué Dios es ese que usó la muerte del hijo de Faraón para sacar a su pueblo? Pues muy gacho, ¿no? Pues así de entrada decimos, oye, pues qué terrible es este Dios, ¿no? Es vengativo, es... Fíjate que en la siguiente parashá me gustaría que recordáramos esta pregunta que acabo de hacer, porque si hay una respuesta, ¿eh? Aparentemente este Dios es muy dramático y sobre todo muy drástico, Uh-huh. pero Dios no se contenta en estas cosas, ¿eh? De verdad ya lo vamos a ver. Eso es increíble a lo que vamos a descubrir. Ok, entonces dejamos la Sí, pregunta para abierta. que lo piense la gente toda esta semana y diga, oye, pues sí, ¿cómo Dios permite esto, no? Pues bueno, sigamos porque Se nos ya acaba el tiempo. ya se nos acabó. Okay. Ya, bueno, queda ya poquito. Pues ya lo que es ahora sí que el éxodo dice, los hijos de Israel viajaron de Ramasés a Sucot, algunos 700,000 hombres a pie, sin contar a los niños, ¿no? Y ahí pues se sacan algunas cifras, si se piensa que cada uno tuvo a X cantidad de hijos más las mujeres, pues se llega a una cifra de 3 millones, 3 millones y medio, 2 millones y medio,
si no fueron tantos, si fueron nada más 1,5 millones, como quiera, son bastantes personas saliendo a pie, imagínate, de Egipto. Y dice, también fueron con ellos, lo que decíamos al principio, una multitud mixta de naciones, o sea, de gentiles, todos los que se dieron cuenta y aceptaron a ese Dios de Israel y dijeron, como dijo Ruth la Moabita, tu Dios será mi Dios, pues se unieron a ese éxodo, a esa salida de Egipto y dijeron, este es el Dios verdadero, y se unieron al pueblo de Israel. Entonces, ya cuando se unieron, Gabo, querrá decir que esos que se unieron al pueblo de Israel también aplica todo eso de la Pascua y todo lo que hemos estado leyendo a ellos. Según el capítulo anterior, sí, ¿no? Dice, todo extranjero y todo nativo están obligados. Y fíjate que cómo Dios de verdad se hace distinción entre quién es Israel y quién no es Israel. Incluso le dice, si alguien no está circuncidado, no debe de comer de esa Pascua. Uh-huh. Entonces, Sí. que normalmente la circuncisión en esta época pues iba a ser para los gentiles, no para los israelitas. Entonces, vamos viendo cómo Dios, incluso dentro del mismo Israel, distingue que cada tribu tiene una función, un propósito, ha entendido algo, ¿no? Es como lo que tú y yo hacemos y mucha gente en el mundo ahora hace también, es lees tú, leo yo, que entendiste tú, que entendí yo, ¿no? Y entonces así es como conformamos nuestra idea de lo que es la Biblia y de lo que Dios ha tratado de decir. Sería bien fácil, y yo creo que este va a ser mi último comentario, que Dios nos revelara exactamente qué significa o quién tiene la razón. Pero me parece ser que veo a un Dios, o me imagino yo a un Dios mucho más contento de que la gente se junte y discuta y platique y comente lo que su padre ha dicho, ¿no? Entonces, esa es la razón de por qué hoy hice las preguntas que hice. No pretendo bajo ninguna circunstancia tener la razón, simplemente de repente me gusta pensar que no he descubierto algo y que a lo mejor tengo que volver a revisar lo que sé, y yo espero, ¿no?, que la gente se atreva a hacer estas cosas. Como alguien dijo, ¿no?, lo peor que puede pasarnos es darnos cuenta que estamos equivocados, lo cual es muy buena noticia si nos damos cuenta que estamos en un error, o confirmar que lo que sabemos es correcto, lo cual también es buena noticia, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Memo, por la invitación. Todavía no acabamos, Gabo. Perdón, yo pensé que habíamos acabado. Yo dije, bueno, ya me andaba despidiendo por hacer las preguntas tan difíciles que hago. Perdón. Bueno, si quieres ya cuelga, ¿no? No, como crees, aquí te escucho calladito. Bueno, entonces nada más da un dato. La Biblia dice que el tiempo que estuvo Israel viviendo entre Egipto y la tierra de Canaán fueron 430 años, que algunos de los comentaristas dicen que esos 430 años empiezan desde allá por Génesis 15, cuando la época de Jacob, o sea, no que estuvieron 430 en Egipto, sino entre que estuvieron en Canaán y Egipto. Y dice, esa fue una noche cuando Dios guardó vigilia para sacar de la tierra de Egipto. Esa misma noche continúa siendo una noche cuando Dios guarda vigilia por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. O sea, cada año sigue guardando vigilia, ¿no? Dios por sus hijos. O sea, Él se da cuenta, ¿no? Y vienen unas exclusiones a estos del Pésago de la Pascua. Dice, Dios dijo a Moisés y Aarón, esta es la regulación para el Cordero de la Pascua. Ningún extranjero la comerá, como comentabas hace rato. Pero si alguien tiene un esclavo que compró por dinero, cuando lo haya circuncidado, él puede comerla. Ni un viajero ni un sirviente a jornal puede comerla. Se comerá en una casa, no sacará nada de la comida fuera de la casa y no quebrará ninguno de sus huesos. Toda la congregación de los hijos de Israel la guardarán. ¿Quién? La congregación de Israel, el pueblo de Israel. Conformado también por gentiles, por algunos, ¿verdad? Bueno, dice, si un extranjero que se está quedando contigo quiere observar la Pascua de Dios, claro. O sea, yo, ¿sabes qué, Gabo? Pues como que sí me llama la atención, como que sí que estoy creyendo que ese Dios que tú dices, Gabo, es el Dios verdadero y quiero guardar la Pascua. Bienvenido. Bueno, pues, bienvenido, pero aquí es muy, muy específica y muy explícita la Biblia, ¿no? Versículo 48 del capítulo 12. Si un extranjero la quiere observar, dice, a todos sus varones circuncidarás. Entonces él puede tomar parte y observarla. Él será como un ciudadano de la tierra. O sea, es un tema muy complicado. Ya lo habíamos tocado 2 veces, este tema de la circuncisión. Pero
pues no quiero decir mi opinión, sino simplemente ahí está escrito, ¿no? ¿Quién puede celebrar la Pascua? El que está circuncidado. Claro. Y yo veo aquí mucho como hace mucha referencia a, como decías, diferencia entre gentiles e Israel, y aquí vemos cómo puede un gentil ser parte del pueblo de Israel. Pero bueno, dice, la misma Torá o la misma ley se aplicará igualmente al ciudadano o a Israel como al extranjero viviendo entre ustedes. Entonces no estamos judaizando otra vez, simplemente estamos leyendo, no estamos dando nuestra opinión, estamos leyendo lo que está escrito. Y ya para terminar, pues viene la consagración de los primogénitos, donde Dios pues le va a pedir que, ok, te acabo de salvar a todos tus primogénitos, Israel, pues me los vas a consagrar a mí. No quiere decir como las consagraciones que hacían a Moloch, de pues los vas a pasar por fuego para mí, sino pues van a servir para mí, ¿no? Y que vamos a ver esto, lo vamos a recordar mucho más adelante, allá por Levítico también, donde los levitas toman el lugar que tenían los primogénitos. Pues Moisés les vuelve a decir que van a recordar ese día que pasó, que lo van a estar celebrando año por año, y dice el versículo 4, capítulo 13, están saliendo hoy en el mes de Abib. Más bien en hebreo dice están saliendo en el Abib, o sea, cuando la cosecha de la cebada está lista. Dice, ustedes observarán estas ceremonias este mes, y vuelve a repetir, ¿no? Lo que es los 7 días de no comer pan con levadura. Y pues menciona otras 2 veces, y cuando tu hijo te pregunta, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué haces esto? ¿Por qué esta noche comemos pan así delgadito en vez de comer pan sonchito? Entonces pues le vas a explicar todo esto que estamos leyendo ahorita, ¿no? Y pues ya nada más para cerrar, el versículo 16 dice, esto servirá como señal en su mano y en su frente, entre sus ojos, que con una mano poderosa Dios nos sacó de Egipto. O sea, ¿qué es esto? Todo esto que acabamos de leer, ¿no? Y que pasa de generación en generación. Y que tiene que ver con lo que con el verso con el que comenzó la parasha, Éxodo 10:1, ¿no? El propósito es para mostrar a Egipto y Israel estas grandes señales. Por supuesto, ambas posiciones las van a ver de manera diferente, pero son 2 lados de una misma moneda, ¿no? Lo que Dios quiere es que su fama llegue a todo el mundo. Y lo consiguió. Y lo consiguió. Venos aquí hablando hoy de eso. Imagínate, ¿no? Estamos viendo el cumplimiento de la profecía en nuestros propios ojos. Somos parte de esa profecía. Wow, pues, qué privilegio. Exactamente. Pues bueno, yo creo que ya con esto nos despedimos, ya nos alargamos como de costumbre. Pues les agradezco por su tiempo a todos los que nos están escuchando, a los que se quedaron hasta el final, también a los que colgaron un poquito antes. Y luego regresaron para escuchar el final del programa. Pues gracias, Gabo, por los comentarios, por las preguntas, las dudas que nos dejas ahí en nuestra cabecita, que le estaremos dando vueltas. Gracias por el tiempo que le dedicas, no solamente esta hora de 15 minutos al programa, sino pues también el tiempo que le dedicas antes para repasar, para leer, para escuchar comentarios. Y pues yo creo que el que más gana sobre todos tus comentarios no son ni yo ni las personas que están escuchando, sino pues tú mismo. Pues sí, claro. Sí, porque de repente vengo y hago preguntas que me estoy haciendo mientras daba el repaso, ¿eh? O sea, de repente sí me pongo a pensar y digo, bueno, ¿y esto cómo será, no? Y seguramente el próximo año vamos a tener diferentes preguntas y pues no sé, a lo mejor aprendemos algo. Ese es el chiste, esa es la meta. Exactamente. Muchas gracias, Memo. Shabbat Shalom. Saludos a tu familia, saludos a toda la gente que nos está escuchando. Mándenos sus preguntas. Nos vemos en una semana. Nos vemos en una semana. Shabbat Shalom. Bye.